Teleimpacto, lo que necesitas saber. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a esta cita crepuscular nocturna de Teleimpacto de 6 a 7 de la noche. Como todos los días, Manuel Fermín, aquí para tratar de ponerlo al día con las cosas y a ustedes ponerlo al día con lo que Manuel Fermín piensa de esas cosas, de esas noticias, de todos estos eventos que realmente hay en la sociedad dominicana y mundial. Pero hoy, en la Junta Central Electoral se ha presentado una queja que tiene hasta mérito, porque los partidos políticos han perdido, diríamos, o han alejado la democracia interna en los partidos. Es la queja que tiene la Junta, que él le dice: señores, pónganse claro que yo no le voy a aceptar aquí candidaturas si no están avaladas por convenciones, cosa que es correcto. La Junta, pero ha dicho que es una pena que también se haya perdido la democracia interna. Las primarias prácticamente han volado en los partidos. Y yo explicaba eso en todos estos días, que creo que me fui adelante, no porque eso tenga ningún mérito ni nada, pero creo que dije desde el principio, aquí de la semana, o hace semanas que estoy hablando de eso, de esa situación interna, de este jibarismo político en que está y que decía yo que habrá que revisar incluso, hacer una revisión de la política y sus antecedentes, porque todas estas cosas que estamos viendo ahora son propias del Concho Primo, de aquella época del Concho Primo y de la impostura fáctica, es decir, vamos a poner a fulano y ese es el que va porque lo dijo fulano, o tal grupo económico quiere a fulano, como yo señalaba ayer con un candidato ahí. Bueno, esas cosas realmente han preocupado a los funcionarios de la Junta, el presidente y jueces de la Junta Central Electoral o miembros de ese colegio, o de esa institución electoral o de ese tribunal electoral, que tampoco es tribunal, diríamos que hay un tribunal superior electoral, pero la Junta, la que tiene que administrar las elecciones. Y han señalado eso, o sea, cómo se ha ido perdiendo la meritocracia, la oportunidad para que la gente se promueva a lo interno, en los partidos cree efervescencia, pero al mismo tiempo cuando riñen candidatos y se da esas versiones competenciales en los partidos, pues no hay duda que se mueve el partido, busca un movimiento y una adecuación al medio sana, democrática, y al mismo tiempo que amplía las posibilidades de que el que más mérito tenga sea el que ocupe las posiciones electivas. Pero yo escribí un artículo hoy que le llamo del antagonismo al anacronismo en el Listín Diario, que también yo me voy a permitir leerlo aquí, porque es un retrato, yo diría, hablado de lo que realmente es la preocupación de la Junta Central Electoral o del presidente de la Junta Central Electoral y de algunos de sus miembros. Y aunque esto es un poco incómodo con este asunto de leer por medio del internet con estos aparatos, que las letras no son fáciles para nosotros, lo que tenemos también agotamiento visual. Pero yo decía lo siguiente: el presidente de la República, mejor dicho, en ese artículo de hoy en el Listín Diario, el presidente de la República, Danilo Medina, y el presidente del PRD, esto va a ser incómodo, Miguel Vargas Maldonado, ay Dios mío, qué cosa tan incómoda esta. Ahora se le pone a esto, se le mete una publicidad que uno no sabe ni de dónde sale. Tomaron una decisión sorprendente en el ambiente político partidista: firmar una alianza electoral mediante un acuerdo de cumplimiento de un pliego, ay Dios mío, de un pliego de 12 propuestas.
Este pacto del reparto o de la inestabilidad arrastró al partidarismo dominicano actual a una situación de mestizaje político en la que se impone lo coyuntural. Se ha producido toda una impostura fáctica en los grandes partidos políticos, en donde la meritocracia y las oportunidades han perdido fuelle en estas organizaciones. Claro, el PLD venía cortocircuitado del proceso de reforma, es decir, aquel proceso de la reforma de la Constitución para permitirle al presidente ser candidato del PLD, que estaba impedido constitucionalmente. Pero todo el mundo sabe la maniobra que hubo allí, todo lo que pasó, que hasta el ministro de Energía y Minas señaló, recriminó a su propio jefe, que es el que lo nombra en el gabinete, por esa conducta realmente de comprar la conciencia de los legisladores para pasar la reforma, según señalaba el propio ministro. Bueno, esto sí es verdad que está incómodo. Pero decía lo siguiente: y mucho peor, después de las traumáticas primarias tan cuestionadas para un partido que se había convertido en el azote moral de los demás. La oposición política representada en el PRM, el Partido Revolucionario Mamut, como yo le llamo, logra un acuerdo sombra con el PRCC, del que solo conocemos lo dicho por el presidente del PRCC y silenciado por la cúpula PRMista, que parece arrepentida de haber cedido tanto a un partido que no está en capacidad de sustentar lo recibido. No hay dudas de que habrá que hacer una revisión general de la política y sus antecedentes con el fin de que no quede en la mente de ningún dominicano que es posible la cuadratura del círculo, porque como vamos, señores, aquí va a ser posible hasta un círculo hacerlo cuadrado, y todo el mundo sabe lo difícil que es eso, o prácticamente lo imposible que es. Podría arguirse que el pacto patriótico es una edición más repulsiva que los anteriores, porque partió de dos organizaciones antagónicas desde el punto de vista ideológico. Pero la gran diferencia es que estos pactos recientes, hechos a trancas y barrancas, solo benefician a sus actores, que son menos realidad, y donde solo aparecen maniobras, donde no se prescinde de las siglas por políticas para favorecer a mayorías. Por el contrario, solo buscan asegurar un espacio de marketing electoral. Totalmente distinto a aquel pacto que llevó impreso el sello de la dignidad nacional, de la salvaguarda de la nación ante el embrollo gestionado desde recintos diplomáticos extranjeros ligados a la traición nacional. Y aquí yo he leído bastante de lo que pasó en el 94 con respecto a las encuestas de Balaguer, el fraude colosal y la falsedad que se utilizó a participación ciudadana. El capitán general de la traición al país, el señor Juan Bolívar Díaz, escribió un libro fantástico e insultante, que hoy no aparece, parece que lo quemaron. Resultaba imprescindible tirar del hilo de la madeja y señalar, como se hizo, a los cabecillas de esa conspiración que llevó a la gravedad la cuestión del ordenamiento constitucional, y que se hizo prescindible para dar un fallo maniqueo, considerando el voto como bueno y malo a la vez. Y la democracia tiene su procedimiento: no propiciar resultados fantasmagóricos ajustados al ambiente político de la hora o de la coyuntura, que es lo que ha pasado ahora. Esos fallos fantasmagóricos no son propios de la democracia. Todos estos malabares y estas malas artes que se han empleado entre unos y otros, y cruces de partidos y de militantes, realmente nunca visto, más que en el tiempo del Concho Primo, diríamos, por los años de principio del siglo XX. Por esa razón, la única hipótesis verosímil es la crispación y el desconcierto, que desde un punto de vista emocional viene resultando congelante
a PLDistas y PRMistas que no temperan el llamado de la espera y a los tiempos de Dios. Y más cuando hay gente del partido oficial relegados al purgatorio gubernamental. Comportamiento manejado con inexplicable saña. Incluso, aunque se opine equivocadamente, se aprecia que la lealtad y compromiso podrían flaquear en ambas plataformas electorales. Porque ya no son partidos, son plataformas electorales. Por los cambios y la salida y entrada que hay allí. Ahí no hay control. De aquí que el transfugismo es práctica normal y hasta aplaudida y cortejada por las plataformas, sin restricciones a inconductas y prácticas corruptas anteriores. En sí, el corazón está primero que el cerebro. Señores, yo he señalado aquí gente de todos estos partidos descalificados porque su pasado reciente, próximo pasado, su tiempo próximo pasado, o sus funciones públicas, están cargadas de inconductas. Son gente comprometidas con el escándalo. Muchísimo de lo que yo cité, que comencé a citar algunos. PRDistas, PRMistas, reformistas y PLDistas. Es decir, los 4 partidos grandes. Más los pequeños de esa izquierda burra, como dice Aristófanes Urraez, que yo le llamo el abajismo rabioso, que también anda ahí. Disperso, diverso y converso. Esa es la pura verdad. Y yo creo que nadie lo niega. Entonces, sigo ahí. Dice aquí, todavía algunos políticos no entienden que hay que obtener el respaldo pleno de los votantes propios. Y eso es solo posible cohesionándolos. Si no moviliza a los tuyos, difícilmente puedas atraer a otros, porque realmente esos son los que se sienten más plenamente implicados por su fuerte referente con los símbolos y el historial del partido. Y todo el mundo sabe a quién yo me estoy refiriendo: PLDistas y PRMistas, y PRDistas inclusive, y hasta reformistas también. Los 4 partidos adolecen de lo mismo. Con las diferentes situaciones políticas en circunscripciones, municipios y provincias, muchos votantes ejercerán el voto crítico y el voto castigo ante tanto desapego a las reglas, a tanta zancadilla política, a tantas explicaciones sumergidas y a tantos enfrentamientos de egos. Sencillamente, esta ofensiva aliancista solo dejará un ambiente político favoreciendo la dispersión y provisionalidad, y esto nos arrastra al jibarismo político. Es decir, yo creo que aquí está todo dicho con respecto a lo que está pasando a lo interno de estos partidos, que realmente se han ido convirtiendo en verdaderas fratrías. Y vendrán luchas terribles para reorganizar todos esos partidos políticos que andan realmente sueltos a las manos de Dios, dejados, como dicen, a las manos de Dios, a la providencia divina. Tal vez los salve de su desintegración futura, porque no hay forma de que usted pueda tener buenas perspectivas o esperanza de que esas plataformas ya, porque yo no le llamo partidos políticos, ya esas plataformas puedan de nuevo tomar cuerpo como organizaciones políticas útiles para la nación. Yo pienso que tendrá que haber una suerte de refundación política en estos partidos, o los que se resistan a morir tendrán que morir, porque no es verdad que un país puede tener organizaciones políticas para hacer política con seriedad y para defender los intereses de la nación como lo que estamos viendo ahora. Por esas razones es que uno ve tanta desidia y tanto compromiso con políticas antinacionales. Fíjense cómo, por ejemplo, ante un lobby fusionista, es decir, el lobby que permita que la nación dominicana estalle como una granada, que su soberanía se pierda, que su independencia se vaya a pique. Es decir, que perdamos la territorialidad, que perdamos nuestras costumbres, que perdamos nuestros símbolos, nuestros próceres.
Esas cosas, señores, son condenables. Que un partido político de la República Dominicana, de esos partidos grandes fundados por Balaguer y por Juan Bosch, no hayan voces que salgan responsablemente a defender el país ante el ataque bestial que hemos tenido nosotros. Porque ahora Leonel Fernández, el presidente del PLD, ha salido con algunos artículos, tu ponencia ante la OEA, cuando estábamos con una amenaza ahí de convocatoria casi de la Fuerza Interamericana de Paz para que interviniera la República Dominicana. Eso era lo único que faltaba. Nadie de ese partido fundado por Juan Bosch se atreve a llevarle la contraria a su gobierno. Como que el gobierno tiene que fijarse y el partido tiene que seguir lo mismo que diga el gobierno. No necesariamente tiene que ser así. Ahora, el partido lamentablemente se está hundiendo con el gobierno. Se va a hundir con el gobierno porque si el gobierno dice que no le va a hacer caso a eso, que la migración haitiana, que la fusión, eso es falso, que eso no es verdad, que Haití está muy bien, que no es verdad que aquí hay la cantidad de haitianos que hay. Bueno, entonces usted tendrá que asumir ese rol. El Partido de la Liberación Dominicana se hundirá con esa corriente. El PRM, eso no es partido. Dijimos aquí que eso es una plataforma electorera y que esa gente tampoco le da un comino lo que son los valores patrios. No lo quieren defender ni se atreven a decir nada pensando que los americanos votan en la República Dominicana. Y nosotros hemos dicho aquí que los americanos no votan, que los candidatos de los americanos pierden elecciones. Pero en el PRM no creen eso, porque Luis Abinader piensa que es verdad que la embajada americana pone a ganar aquí candidatos. Y si usted no tiene votos, usted no le cuentan votos. Pues los americanos no votan aquí. Eso nada más es el lobby fusionista. Por el lobby de los valores. Tampoco estos partidos políticos se atreven a defender el país. Nos someten a campañas realmente viciosas, campañas dañinas. Ahí hay documentos. Hablemos, un documento que todo el mundo sabe perverso. Las iglesias, señores, son las únicas que han levantado su voz. Y la Fuerza Nacional Progresista, con el Polo Soberano. Después aquí nadie se ha atrevido. Y alguna voz se suelta. Perdón que andamos en estos medios. Haciendo vocación de país, haciendo vocación de patria. Aunque algunos se rían de nosotros o nos insultan y nos dicen que somos rabiosamente nacionalistas, y yo he dicho, nosotros no somos nacionalistas de ideológico para quemar sinagogas, ni quemar iglesias, ni nada de eso, ni Ku Klux Klan. Nosotros somos nacionalistas morales que tenemos que defender el país sin tener que agredir a nadie, simple y llanamente aplicar la ley y la constitución que está ahí, que es la que nos protege a todos. Pero como las organizaciones políticas que hoy están luchando por alcanzar el poder y por quedarse en el poder, no hacen ni siquiera el mínimo esfuerzo por criticar eso. Nosotros tenemos que decir que esos partidos políticos ya han perdido la esencia, por lo menos la calidad o la fuerza moral se ha perdido para que la patria cuente con organizaciones serias y decididamente organizadas para defenderla. Vamos a una pausa y regresamos. Se ha consolidado la ARS-SS con más de 200 agentes de afiliación, 40 oficinas abiertas a nivel nacional y más de 270,000 afiliados. Hemos instalado un moderno centro de comunicación en nuestra ARS-SS, con el servicio de autorizaciones médicas las 24 horas y con línea 1-200 gratis desde el interior del país. ¿Para qué sirve la política monetaria? Llegó el esperado momento de comprar tu vivienda y tienes que solicitar un préstamo hipotecario. Pero te encuentras con una economía con posibles debilidades, en la que el valor del dinero podría subir o bajar sin control. La inflación podría tragarse tu sueldo si es muy alta, o quebrar tus negocios si es demasiado baja. Y las tasas de interés
podrían variar tan rápidamente que te daría temor tomar ese préstamo que necesitas. En fin, que no habría estabilidad ni confianza en la economía para que puedas realizar tus sueños. Para evitar esa situación, el Banco Central tiene la responsabilidad de hacer política monetaria, aumentando o disminuyendo la cantidad de dinero que circula en la economía para adecuarla a la demanda real, mantener la estabilidad de precios, garantizar el valor del dinero, controlar la inflación y cuidar que las tasas de interés se correspondan con la dinámica del mercado. Porque en una economía estable y confiable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Así habla el próximo senador por el Distrito Nacional. No solo quieren haitianizar a la República Dominicana, quieren imponernos el matrimonio gay, quieren imponer el aborto y quieren imponer la educación sexual depravada en las escuelas. Parar esa ofensiva externa contra de nuestros valores cristianos de vida y familia será uno de los ejes fundamentales de nuestro compromiso. Vinicio Castillo, el senador de la patria. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate, tú cuentas. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Gran rifa pro recaudación de fondo para la campaña a senador en el Distrito Nacional de Vinicio Castillo Semán. Gánate esta preciosa jipeta Mercedes-Benz GLA SV año 2016. Concurso en el cual solo participarán 3,000 boletos. El costo por boleto es de 10,000 pesos cada uno. Para mayor información, 829-346-0342, 809-732-0849. Contribuye con esta gran causa de la nación, apoyando a Vinicio Castillo, el próximo y seguro senador de la capital. Bueno, señores, miren quién está aquí. Miren quién anda haciendo pareja aquí. Llegó el vampiro Cao. ¿Vampiro Cao fue que murió ahora? ¿Quién fue que murió? Uno de los... no, el Puma fue que murió de los... El vampiro Cao. No ¿Cómo se llamaba el otro? Estaba Relámpago Hernández, que murió Relámpago también, yo creo que murió Relámpago y el Puma. El que yo que Ramírez. Con ya veneno. Entonces, no, porque por los nombres de pila, ¿quién conoce a esa gente? Pero el Etaira. Ese le llama, Taira. El Taira, pero es Taira. Sí. El Taira, pero es Taira, le pusieron el Taira. Sí. Entonces, Vampiro Caos, el Puma murió, sí, ha muerto. Eso es lo que hacía compañía allá. Jack Veneno. Sí, señor. Todo el mundo tiene que recordar esas veladas. Esas veladas de pancracista, como se le llamaba, así se le llama a los luchadores. El vampiro Cao estuvo en la lucha ya hasta un señor bien mayor. Sí, recuerdo. Claro, no, pues. Esa gente para vivir tuvieron que seguir luchando. No solamente luchar en el cuadrilátero, sino luchar con la vida. Luchar con la vida. Sí, pero yo tengo mi propio vampiro. Y además enfermo. Los años enferman a uno. Yo tengo mi vampiro Cao. Sí. Señores, el episcopado dominicano, léase, la Iglesia Católica Dominicana, todos sus obispos, ha hecho una pastoral que ya es costumbre de los 21 de diciembre.
La pastoral toma un tema, la corrupción, pero la corrupción sabemos que hay corrupción, no aquí, en el mundo, en el Vaticano. Yo lo he dicho otras veces aquí. Mr. Ratzinger, el Papa Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, cuando llegó al Vaticano, dijo: señores, he recibido una viña arrasada por jabalíes. Más los escándalos de pederastia, los escándalos de homosexualidad, los escándalos financieros con las logias, esa pedó, ese banco ambrosiano del Vaticano, todo ese banco vaticano afectado, que el propio Papa Francisco ha tenido que intervenirlo. Hubo un obispo en Alemania que le llamaban el obispo oligarca, un burgués. Ese se hizo una vivienda que costaba como 100 millones de euros. La vivienda, que es una cosa, o 30, no me acuerdo. Pero andaba en vehículos de gran lujo, paseándose por Roma y en Alemania. Y ese señor lo apillaron, como dice el Vaticano, lo desmontó. Esa curia romana, y uno sabe todos los problemas que tiene la iglesia. Bueno, la iglesia señala la corrupción con amplitud, pero yo le voy a decir lo siguiente. El episcopado dominicano tiene que enfrentar con más seriedad el problema de la soberanía nacional, porque la soberanía nacional está en amenaza. Para mí la soberanía va primero que la corrupción, porque nosotros la corrupción tenemos que llegar a un modelo de que la evitemos, pero no perdemos la soberanía. Trujillo, por ejemplo, preservó la soberanía del país y controló la corrupción. Claro, con el látigo, con la supresión de la libertad. No lo queremos así, pero hay que preservar la soberanía y hay que evitar la corrupción. Bueno, la corrupción solamente existía para la familia Trujillo, eran los únicos que se podían dar ese lujo, y eso no se le llamaba corrupción, sino: esto es mío, esta finca es de nosotros, la heredamos, Dios nos dejó papeles y esta es una herencia. Ok, los Trujillo vivieron así, ellos no entendían que eso no era corrupción. Angelita todavía dice: pero mi papá dejó todas esas propiedades allá que son mías. Oiga, ella está reclamando todavía el ingenio Río Jaina. Me imagino que el ingenio también Cataré, y ellos están reclamando. Angelita Trujillo, Angelita no, doña Ángela, como dice Aristófanes, porque Angelita era cuando estaba jovencita. Claro. Ya una vieja, ya está vieja porque ya no es una muchachita. Pero el episcopado, señores, yo, claro, esto no es, esto que está aquí en un resumen de la pastoral de la iglesia, yo no le he leído. Por tanto, como no la he leído completa, no sé si se han referido a la parte migratoria, porque ellos en la parte migratoria se refirieron, los obispos, a que debemos proteger a los inmigrantes. Pero señores, ¿y qué más protección es que le vamos a dar a los inmigrantes? Pero usted quiere que le demos más. Yo como dominicano, señores, yo amo mi iglesia católica. La estimo mucho, la iglesia católica, pero cuidado con ustedes, porque si yo me llevo de ustedes llena las iglesias, entonces, pero métale en las iglesias llenas de haitianos, ya que lo sacan. ¿A qué sacan de las iglesias los haitianos si se refugian allí? Ahora, los evangélicos o los cristianos han hecho pronunciamientos muy serios, pero la iglesia católica viene de Guabinosa ahora con él, los obispos dominicanos. Yo señalé aquí lo que pasó en Cataluña. Jordi Pujol era el presidente de la Generalitat de esa región autonómica española. Entonces hubo un padre, un cura jesuita, que llenó una iglesia de inmigrantes subsaharianos. Papeles para todo, reclamaron en Cataluña, gente ilegales, pero hicieron una manifestación y bueno, se cerraron, como dicen, un frentista, un sacerdote frentista. Y le exigía al presidente del gobierno de la región autónoma de Cataluña que le dieran papel a los inmigrantes ilegales. Entonces Jordi Pujol fue y le dijo: mire, padre, yo vine a hablar con usted sobre esta situación. ¿Qué es lo que usted quiere? Mire, nosotros queremos papeles para estos inmigrantes, porque la ley de Dios dice que hay que proteger a los inmigrantes. Dice: mire, la ley de Dios, usted la quiere, la defiende, y yo también la defiendo, porque yo soy tan cristiano como usted, tan católico como usted.
Y yo también defiendo la ley, la palabra de Jesucristo y la palabra del Señor. Pero mire, mi función aquí es defender también a Cataluña, mi región, mi país. Y a la gente de mi país yo tengo que protegerle su futuro. Entonces yo no puedo aquí venir a trastocar todo esto, la ley, para beneficiar, por la ley de Dios, tengo que beneficiar a todos los usarianos que lleguen aquí. Es decir, si vienen 2 millones, yo los tengo que meter aquí en Cataluña. No, yo lo lamento mucho. Entonces nosotros tenemos que decirle a la misma iglesia católica, miren, ustedes quieren que ayuden más a los inmigrantes que lo que lo hemos ayudado. Que el país le da 55,000 nacionalidades dominicanas a gente que no lo son, violando nuestra constitución. Entonces, ¿qué es lo que quiere el episcopado? No, vamos a defender el país, porque ustedes son obispos de República Dominicana. Y si no es ahora, ¿cuándo es? Entonces, ¿cuándo es? ¿Cuándo será? Cuando perdamos la República. Cuando perdamos la República. Mira, a mí me parece, Fermín, porque también yo te voy a decir una cosa grave, discúlpame. El episcopado ve y misericordia propicia crimen y corrupción. Es verdad que tenemos un reguero de corrupción aquí. Es verdad que hay la corrupción, pero la corrupción esto es un problema del mundo también. Pero viene ya. Pero la soberanía no es un problema de nosotros. En las últimas cartas pastorales, el mismo discurso, están dando la gota en la misma piedra. O sea, claro. O sea, reestrujándonos y restregándonos el mismo error. Aquí el cardenal habla claro. Por eso. Así es verdad que tiene claro. Eso quería decir. O sea, por eso yo soy, al igual que tú, López Rodriguista. Coincidimos en eso. Coincidimos en eso, porque no quiero dejar claro que no es influencia de Manuel Fermín, ni de que ni las autoridades de este canal, ni nada por el estilo. Sencillamente yo soy López Rodriguista de hace muchos años, porque veo que es un gran amante de la soberanía, un hombre que defiende la nacionalidad. El único de esa conferencia del episcopado que está claro, sin apartarse de su compromiso, ¿verdad?, de su jerarquía, el alto compromiso, el serio compromiso que implica ser cardenal y arzobispo de la iglesia y cardenal a la vez, sin irrespetarlo, sin renunciar a ese compromiso, pero es un hombre que está claro con que, como dice Fermín, debe estar primero por encima de todo el tema de nuestra soberanía. Es una especie de caballo de Troya, que es un enemigo silencioso que se está enquistando en la República. Y, señores, ya que la clase política, por intereses inexplicables, que para mí son políticos miopes, con falta de visión, y que no entienden lo que es cuáles deben ser las prioridades de un político serio. Ya que los políticos le están dando de lado a ese tema, que la iglesia por lo menos, bueno, la iglesia aquí, que asume un papel más responsable y más patriótico. Que debemos dejar estas islas. Solo el cardenal sale con su voz recia, el cardenal, o salió también el obispo de por allá de Mao de Montecristi, Espinal, hizo unas advertencias, señores, pero esto es un relajo por aquí, la entrada masiva, pero no, la iglesia aquí como episcopado, ese tema, pienso que debió ponerlo, porque estamos hablando de la misericordia de los políticos. Pero la misericordia para proteger a los inmigrantes, pero ¿qué más protección le vamos a dar? ¿Cuántos vecinos tiene Haití? Vamos a repartir la carga, señores. Ustedes como obispos pidan que repartamos la carga a los países vecinos de Haití, porque ¿por qué nosotros tenemos que cargar con 2 millones de haitianos aquí? Cuando Europa está peleando con 200,000 o un millón, y son 370, casi 400 millones los europeos, con un continente abierto allí, y protestan porque hay 1 millón repartido en 27 países de la Unión Europea. Entonces nosotros tenemos que aceptar 2 millones en un país pobre, pequeñísimo como la República Dominicana, porque allí fracasó. Y nadie dice nada. La iglesia, que seamos misericordiosos, que ayudemos a los haitianos, a los inmigrantes. Dígale al Papa que venga él y se haga cargo de la República Dominicana, a ver si es verdad que va a aceptar eso. Porque es que no es tan fácil. Entonces, yo creo que el episcopado, ese tema debe ser un tema que le preocupe, y no solamente a la corrupción. Yo voy a leer esto. Discúlpame, antes de que comience, y si la iglesia
quiere ser más misericordiosa, la Iglesia Católica Dominicana quiere ser más misericordiosa con los haitianos, que vaya a jugar un papel, un rol más activo allá en el propio país, en el propio Haití, donde hay una miseria, pero todo producto del mal manejo político de ese país, de esa autoridad. Ese tema de la corrupción es muy cómodo tratarlo. Sí. Excelente, porque aquí es muy fácil decir la cosa. Claro. Dicen ellos, los obispos. Lamentablemente la impunidad y la complicidad han sido los mejores aliados de los corruptos en los sistemas políticos en todo el mundo. Esa es la verdad, eso es innegable, nadie puede negar eso. Eso es una perogrullada. La impunidad, dijo el episcopado, es la misericordia. La impunidad es la mejor manera de incentivar a los corruptos a apropiarse de los bienes del pueblo y al mismo tiempo una manera de maleducar a las nuevas generaciones. Todo eso es verdad. Dicen aquí, año electoral y los políticos. Estima que los candidatos en su discurso de campaña hablan habitualmente de cercanía, de escuchar los reclamos del pueblo, de tener en cuenta las necesidades de los pobres, ser su voz en las entidades públicas que ocupen. Eso es verdad. Le mienten al pueblo, la demagogia, refinada muchas veces. Sin embargo, percibimos la devaluación de la credibilidad en el ejercicio de la política. La gente percibe que la política es un negocio de fácil enriquecimiento para unos pocos, que logran escalar a puestos dirigenciales en el tren gubernamental y no un ejercicio de servicio a la sociedad y al bien común. Los engañados por falsas promesas electorales claman misericordia específica. Los obispos, yo creo que hay un tema que debiéramos ellos, en ese caso, enrotrárselo a los políticos. Díganle a los políticos, señores, esas falsas promesas o esas promesas incumplidas serán declaradas delitos electorales. El que prometa y no cumpla va a ser enjuiciado, pero no por el pueblo, no por la justicia, tribunales de justicia, que entiendan que eso es un delito electoral, engañar al pueblo, ofrecerle villas y castillos, ¿verdad? Y entonces después negarle las villas y negarle los castillos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Declaratoria de delito electoral. Todo el que haga una falsa promesa o una promesa y no la cumpla es un delincuente electoral. Pero la verdad es que a mí me ha chocado. Yo honestamente no he leído la pastoral completa, he leído solamente esa parte, pero en esa parte me convenzo una vez más que la iglesia le da de lado, va tangencialmente al problema migratorio, entonces va de parte de los migrantes. Es decir, nosotros somos un país que andamos bollantes de riqueza, no tenemos pobres, por tanto tenemos que ser misericordiosos con los inmigrantes. Pero señores, que nosotros también estamos llenos de pobres. ¿Por qué es lo que ustedes creen que estamos manejando aquí? Riquezas, de pobreza también, igualito que en Haití, pero mejor que en Haití, un poco mejor que ellos. Pero nosotros tenemos una población de pobres, de 3 o 4 millones de gente pobre aquí. El único que lo ve como, un problema de patria, de soberanía, de nacionalidad es el cardenal, porque no es simplemente un problema socioeconómico, no es que es una carga que nos están tirando de los más pobres, ¿verdad?, de Haití, que son los que vienen para acá, la mayoría. No solamente la carga económica que significa para nosotros, señores, es que eso, claro, la migración se da en todos los países, pero de manera legal. Es permitido mundialmente, pero de manera legal. Ahora, de manera ilegal, mantener millones y millones de gente tirándoselo a un país pobre para que lo mantenga. Inconcebible. Misericordia con los inmigrantes. No. Excelente. Aquí no hemos comportado más que misericordiosos. Tenemos la mano acogedora de Dios. Aquí está. El dominicano hemos sido más que misericordiosos. No es solamente de lamento, sino que le hemos dado protección a los haitianos aquí. O no pagamos un sistema de seguro. Pagamos la energía eléctrica. Pagamos la salud pública. Pagamos el agua.
Y los haitianos hacen uso de todo eso. El transporte lo subsidiamos y no hacen uso de esto. ¿Y qué más que le vamos a dar? Entonces? ¿Qué más le vamos a dar? A la misericordia. Pero ¿qué más? El territorio nacional es lo que falta. Toda la iglesia callada. Pero fíjate que al cardenal, hasta en la propia iglesia, ahí en ese grupo de obispos, ahí hay gente frotándose las manos a ver si el cardenal lo sacan de circulación. Porque donde quiera se cuecen habas. Así es. No es verdad que en la iglesia no hay esas diríamos, no, exactamente, y todos esos deseos inmoderados de llegar a la curia romana hecho de todo. Sí. O que no me digan, porque los curas saben muchísimo y leen muchísimo, pero uno lee también. Y yo tengo un libro que es mi Biblia, mi otra Biblia, sí, mi otra Biblia, que se llama Pontífices, la historia de Pedro, desde Pedro hasta Benedicto XVI, todo lo que pasó en el Vaticano, en esa iglesia de Pedro, yo lo he leído todo ahí. Entonces yo sé todos los papas sinvergüenza que hubo y toda la gente, muchas sinvergüenza que hubo en esto. O sea, aquí estamos claros todo el mundo. Pero al cardenal no hay duda que se le está aplicando cierta hazaña y odio. Fíjate en el periódico hoy que lo dirige un evangélico satánico. Porque es un evangélico que tiene que Satanás se le acerca y parece que lo aconseja. Ahí hay una política siempre de alegría contra todas las cosas que van contra el cardenal. Sí. Ahora ahí se están agitando los vientos a ver cómo soplan y sacan al cardenal de circulación, porque el cardenal ya cumplió los 75 años y hay que salir. Después que usted cumple 75 y usted tiene que dejar los cargos eclesiásticos. Usted sigue siendo, pero ya un retirado. Ahí hay gente que está soplando el anafe para que se vaya el cardenal. Usted está bien. Pero hay medios como ese periódico hoy que también contribuye, usted lo ve todavía sacando eso. Algunos obispos dijeron, no, nosotros no hemos querido decir esto, pero bueno, el cardenal sí, él se tiene que ir, eso porque hay gente que quiere que se vaya. Sí. Porque es una voz disidente, una voz que siempre uno espera, porque defiende el país. Porque no es solamente un sacerdote ponerse una sotana para ir a hacer el ritual de una misa, no, o de un acto religioso. Aquí siempre hemos tenido religiosos de esa categoría, del cardenal López. ¿O acaso la voz de Montesino no fue la voz del cardenal allá? Veámoslo, diríamos, hagamos una visita retrospectiva o hagamos una excursión para ser un poco más cervantino a los años de la colonia en la República, lo que hoy es República Dominicana y Haití para la época. Hoy, ¿de dónde que surge ese discurso de Montesino? Viendo lo que estaban haciendo los encomenderos, ese sermón de Adviento, y Francisco de Vitoria allá en Salamanca, y Fray Pedro de Córdoba. Esa gente dijeron, no, hay que respetar los derechos de los seres humanos. Esas son seres humanos, los indios, los indígenas, incultos o no conocen la cultura religiosa nuestra, pero son seres humanos idénticos, mírenlo igualito que nosotros, tienen brazos, manos, todos se reproducen igual que nosotros, tienen pelo en la cabeza, tienen cerebro, lo matan y le abren, pero tienen un cerebro, son seres humanos. Y esa gente logra que el pobre padre de la casa, don Bartolomé, que era un enllave de Miguel de Pasamonte, un encomendero, es decir, un hombre con una futa, óigame bien, y obligando a la esclavitud. Y Bartolomé de la Casa se solidariza con estos padres dominicos y entonces se abre el derecho de gente aquí. Francisco de Vitoria, un pensador, un hombre brillante de la Universidad de Salamanca, entonces comienzan a escribir sobre el derecho. Por primera vez hablarse de derechos humanos en el mundo, yo diría, y aquí en el Nuevo Mundo. El respeto a los derechos humanos. Entonces, señores, la Iglesia Católica Dominicana ha sido esa iglesia. Siempre es una iglesia que protesta contra los abusos. Aquí hemos tenido esos curas. Bueno, todavía fíjate que ahí Ángela Peña recoge la actuación de los curas en la Revolución de Abril. Hoy no están ahí, porque siempre había ese un cura responsable. Un curato, mejor dicho, responsable.
Entonces el cardenal López es el cardenal, no, pero el padre Meriño era igualito que él. Y cuidado, más fuerte que él. El padre Meriño, haciéndole un tedeum ahí a Buenaventura va y le dijo claramente quién era él y todo lo que había y sus secuaces. El padre Meriño, que tuvo que ir al exilio por sus posiciones enérgicas, Tomás Deportes, sus pleitos también con Pedro Santana, porque todos esos genistas lo han tenido, pero venga, Lili también tenía su pleito, muy cómodo, todo, el Trujillo no terminó peleando con ellos también. Pero siempre ha habido voces críticas de la iglesia. Pero quieren que seamos sumisos, entonces ahora la misericordia. No defiendan el país, el episcopado lo que tenía que haber dicho, a los curistas que andan ahí, unos curistas que no se ponen sotana, que andan conspirando contra la República Dominicana, se van a tener que ir de la Iglesia Católica. Y a las potencias que están de injerencistas aquí, y al Papa, al propio Padre Francisco, le vamos nosotros a decir qué es lo que está pasando en la República Dominicana. Digan eso, porque eso es lo que dice el cardenal. Repito, yo no he leído la pastoral. Quizá estoy, y si estoy equivocado, pido excusa mañana, cuando volvamos a este programa, si yo leo esa pastoral completa y veo que ellos hicieron mención de lo que yo estoy pidiendo que hicieran, pero la prensa yo me retracto. Siempre hace una síntesis. Pero es una síntesis, no sé, pero yo sé que si hubieran hablado del tema migratorio, yo la leí en el listín, tú tienes la de hoy y dicen exactamente lo mismo. Yo no he visto, tú sabes, tengo que leerla completa a ver si le dedicaron algún capítulo a la soberanía. No, claro. Porque el que habló claro fue Ezequiel Molina, se habló claro, ¿verdad que sí? Ese se habló claro, a su grey. Sí. Ezequiel Molina habló claro, para que después no digan, que esos son curas políticos, pastores políticos. No, aquí estamos, todo el mundo está en política aquí. Todo el mundo está en política aquí. Sí. Porque esos curas van y votan también. Y los evangélicos van y votan también, los evangélicos. ¿Usted cree que Nazario no va a votar? Pastor Nazario. Es directo, mira. Y la pastora. Claro. Van a votar, seguro. Todos. Gaby, vamos a felicitar al presidente que inauguró un acueducto ahí en Villatrina. A mí me gusta eso. Sí. Mire a usted que tiene su vista bien. Bueno. El presidente estuvo en Villatrina. Esos acueductos, usted recuerda cuando los tiempos de Balaguer, aquellos acueductos eran múltiples. Sí. Acueductos rurales múltiples. Es decir, había un acueducto madre y de ahí se iban saltando a otras comunidades. Para varios municipios. Yo creo que eso es un buen gesto. Bueno, pues dice aquí que en Villatrina, provincia de Espaillá, el presidente Danilo Medina inauguró ayer el acueducto construido con recursos del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, que beneficiará a más de 8,000 habitantes de las comunidades de José Contreras, Arroyo Blanco, La Sabana, El Salitre, La Penda, La Cumbre, La Encantada, Los Guayullos y Jamao Afuera. Fermín se conoce todo eso paraje. Sí, porque usted sabe la inversión fue de 335.5 millones. Aquí hay gente que vive en Naco, que vive en Piantini, en Arroyo Hondo, que vive en La Esperilla, que vive en El Vergel, o viven en Gascue, o viven en la zona de mejor, diríamos, nivel económico del país. Los que están en el poder, que se obnubilan, se le ocultan las ideas y se le nubla la razón. Sí. Otros que el entusiasmo y el boato y la riqueza lo ponen loco. Y otros que no permiten que se le clareen las cuentas, porque usted sabe que viven en la opacidad y en la oscuridad. Entonces hay mucha gente que creemos, porque tenemos que incluirnos, que el país es de aquí, que esas comunidades lejanas no tienen oportunidades o no pueden reclamar las mismas oportunidades que reclamamos nosotros. Recojan la basura. Dirán, aquí en los campos no se pide que se recoja la basura, porque ¿qué es lo que hace la gente en los campos? Una escoba de esa, ¿cómo se llama? De hierba prieta, ¿qué le llaman? ¿Cómo se llamaba aquella? Una escobita que eran, esas escobitas recogían, de verdad. Bueno, nosotros en casa hacíamos escoba de tirigüillo. Sí, el tirigüillo, del tirigüillo es de la mata de palma. Sí, la inflorescencia de esa, la inflorescencia de la palma. Bueno, entonces el ramo de la palma. Pero había una hierba mala, que es como una florecita blanca,
Me acuerdo, yo no me acuerdo sí, cómo se llama, no, pero es una escobita de verdad, sí. una escoba que de verdad que barre, de verdad. La gente barre su campo, recoge la poca basura que se genera en los campos y la gente sabe y la deposita por ahí. Tiene un espacio para la basura. Otros la queman y ya. Por tanto, allí no se reclama que le recoja la basura, pero la gente tiene que reclamar que le pongan la luz, Sí. tiene que reclamar que le pongan una escuela, tienen que reclamar que le llegue agua potable, tienen que reclamar un camino vecinal, tienen que reclamar el crédito agropecuario, la asistencia técnica y el mercado para sus productos. Es decir, esas comunidades tienen los mismos derechos que los que vivimos en las mejores barriadas de Santo Domingo, de Santiago, del país. Porque esos son tan dominicanos como lo que vivimos en Naco y lo que vivimos en La Esperilla, y lo que vivimos en el 30 de Mayo, lo que viven en Guachupita, lo que viven en Los Mines, en el Sancho Sama, en el Isabelita, en La Ureña, en Los Frailes. Pues, esos vinieron de allá de los campos y se establecieron. Toda esa gente que está en el campo, lo de Catanamatías, lo de Carrera de Yegua, lo de Sabanamula, lo de Pajonal, lo de La Paya, lo de la Cruz del Isleño, lo de Magdalena, lo de Gato, lo de Batecacata. Señores, toda esa gente, lo de la Cuchilla y el Cuello en el Ceibo, esos son dominicanos. Y los que viven en el valle de Atomayor y Sabana de la Mar, todos esos son dominicanos, igualito que los que viven en Suí, allá en San José de las Matas. Esos son tan dominicanos como los que viven en Naco. Por o lo por menos, allá, por ese por suyo, lo- Gaby. ¿Cómo que se llama usted? ¿El Evaristo Morales que usted vive? Evaristo En el Morales. Evaristo Morales, el Gaby vive como un príncipe ahí. El Gaby, ese Gaby, no, el Gaby ni ve para esos campos. No, pero- Llega a Monteplata y el campo de Gaby en Monteplata tiene más residencia que Naco. Óigame bien. Ahí viven como príncipes allá, Gaby. Ese campo suyo es un campo precioso y las casas Sí, son sí. son casas solariegas, de campo, bonitas, preciosas, y unos jardines y unos campos que, bueno, señores, ahí viven, esos son los nacos de la zona. Pero no por eso no estamos conscientes No, claro, de que el país entero Sí, esa hay parajes, esa comunidad. hay muchos parajes y comunidades necesitadas. Sí, sí, Mira, sí, sí. tú sabes lo difícil que es, como decía Fermín, cuando uno está aquí en la capital y se acomoda, que usted abre esa ducha y siempre hay agua, pero tú sabes Uy, la gente que tiene que cargando agua de un caminar río. Ay, Dios mío. a tomar agua de un río o donde hay una pluma, como decimos, Sí. en los campos, a buscar el agua en potes, muchos antes lo que se hacía en calabazo, ¿te acuerdas? Sí, sí, la calabaza. Ahora, los calabazos. Y le ponían una tapa, oigan bien, de hoja de guayaba, cosa hoja que de tapaba guayaba, eso. sí. ¿Y por qué era que ponían hoja de guayaba? ¿Qué es lo que tiene esas hojas? Es que no se marean, esas Pero hojas tan duras. ahora se hacen en galones plásticos. No, ahora sí, no. Ya Pero hay que. Es no, y la la verdad. llevan en motores también. En para mo- tener en unos motor, burros, en burro. los pobres burritos En con burro. 4 aguaderas. Imagínese usted. El ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, anunció la construcción de la carretera Villatrina Los Bueyes, Villatrina Juan López y el asfaltado del Callejón Los Jiménez. Medida fue declarado huésped distinguido. Miren, eso está muy bien. Pero Gonzalo, hay que cumplir con eso. Eso es lo que dicen los curas. Cuidado con esas ofertas que estamos a 3 meses de las elecciones. Así Oye, es. se oyen bonitas. Si tú no cumples, eso es un delito electoral. Pero después que se gana y todo el mundo se va, como dicen, ¿por qué que en este país no conocemos? Eso es lo que dicen los obispos. Así es. Así Porque es. no es que los obispos, o sea, todo lo que dicen los obispos es verdad. Ahora, lo que yo les reclamo es lo que no dijeron. O lo que yo asumo que tal vez ellos no han dicho. Porque Sí. yo no sé si lo dijeron o no, porque repito, no he leído la pastoral completa. Me identifico también plenamente con algo de esa carta pastoral donde habla de que la política se ha convertido en una especie de negocio, de empresa donde usted lo que se busca es ascenso social, Claro. lo que se busca es enriquecimiento personal para usted, su familia, sus nietos, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, señores. Mientras la gente, como dicen ellos, los arzobispos, los obispos, mientras la gente seria, la gente honesta, se pasa toda una vida trabajando y muchas veces no puede ni siquiera lograr llegar a una
centésima parte o milésima parte de lo que logran esos políticos que quedan forrados de dinero. Bueno, el tiempo ya se nos venció. Ya, pero yo voy a coger un minuto para decir lo siguiente. En la sección Economía y Negocio del Listín Diario del martes 5 de enero vi esta noticia. Falcon Bridge dice aquí que las reservas estimadas en la minera Falcondo pasan de más de 5 años, lo cual es positivo para el país, señores. Pero aquí se pusieron a pelear casi 2 poblaciones, La Vega y Bonao. Todavía hay gente que está sometida a la justicia ahí, porque se dijo que Falcon Bridge había que cerrarla porque ya se le había acabado la mina. ¿Y dónde están estas reservas de 5 años? No es en Miranda que están. Porque no es verdad, porque Miranda no está explotable, porque todavía tiene un impedimento. ¿Y por qué dicen ahora que tienen 5 años en otro sitio, en La Peguera todavía? Es para que ustedes vean cómo se maneja la información y la mentira en este país. Así es. Miren a Falcon Bridge ahí diciendo que tienen 5 años. ¿Saben por qué está parado Falcon Bridge? Porque el níquel no tiene precio. Ahora la materia prima, si el petróleo está a $26 hoy. Imagínense el petróleo a $26, que es la yugular, es lo que mueve el mundo occidental. El mundo se mueve con petróleo. Claro. Imagínense los otros metales, incluido el níquel, que produce Falcon Bridge a precio irrisorio. Está cerrada la fábrica. No, pero ¿qué alegaban? Que iba a cerrar porque ya se acabó la mina y nada más nos queda Miranda. Y La Vega y Bonao casi matándose a las autoridades por ello. ¿Por qué? Por la mentira y la demagogia, que eso es lo que prima aquí. Gracias por preferirnos y nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde y comenzando la noche. El Gaby ya se integró y aunque vino menos gordito, sí. Ya de viaje el Gaby cogiendo frío por los Estados Unidos de América. Llegamos a dieta. Gracias, señores, y hasta mañana. Teleimpacto, lo que necesitas saber.